es el problema que es un poco lo que hizo Daniel hoy en clase para encontrar las constantes de Oort. Después, el problema 3 tiene que ver también con lo que se discutió hoy acerca de la curva de rotación de galaxias y la materia oscura. Y bueno, y el problema 5 que yo les quería contar hoy tiene que ver con el movimiento de las estrellas en la galaxia, en particular con la teoría de los, con la teoría no, con la teoría de los epiciclos, lo que se llama y van a encontrar en la literatura como la teoría de los epiciclos, así como uno aprende cuando empieza a ver los modelos cosmológicos de Ptolomeo y qué sé yo, que cuando se habla de los planetas, se mueven en órbitas circulares y después aparecen los epiciclos y qué sé yo, bueno, eso mismo, pero para las estrellas y la galaxia. Pero bueno, ahora Perdón, tenemos... sí, perdón, no escuché. Teoría de los... epiciclos. Ah, epiciclos. Gracias. Ahora va a quedar claro igual con el desarrollo del problema qué significa eso, por si no lo escucharon nunca. Bien, entonces en este problema partimos, como dice el enunciado, de las ecuaciones de movimiento en un potencial central. Y lo que nos piden es, para empezar, que mostremos que la coordenada radial de una partícula con momento angular L cumple con esa ecuación que está ahí, donde se define el potencial efectivo como phi más L cuadrado sobre 2R cuadrado. Bueno, esto no lo voy a hacer muy en detalle porque es un problema de mecánica clásica, física 1, pero bueno, lo que quería escribir algunas cosas solo para que justamente queden escritas y por si nos sirven más adelante. Entonces, estamos en un, como dice el enunciado, en un potencial central. Voy a tomar que la masa vale 1, solo para no andar arrastrando una m por todos lados. Y bueno, tenemos obviamente la conservación del impulso angular, el movimiento que se da en un plano que es perpendicular al impulso angular, y vamos a trabajar en coordenadas polares, sí, r y θ, porque bueno, z no va a pasar nada con esa coordenada. Si quieren mirar cómo sería el tratamiento del problema incluyendo qué pasa con la componente z, en el Carroll está hecho completito, con las 3 componentes. Pero bueno, acá estamos en el caso 2D, digamos. Entonces, si tenemos, acuérdense que si partimos de R como R en el reversor, entonces las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de movimiento, en las dos coordenadas, quedan R2 puntos menos R θ punto cuadrado igual a menos de phi a de R, y en θ esto queda 2R punto θ punto más R θ 2 puntos igual a 0. Acuérdense, voy a dejar escrito por acá al costado que me estoy sacando la M de encima para no andar ajustándola por todos lados. Bien, entonces, esas son las ecuaciones de movimiento. De la ecuación en θ sacamos la conservación del momento angular, y entonces llegamos, se los dejo para que lo hagan ustedes, ¿no? Esto ya lo deben haber hecho más de una vez. De acá tenemos entonces que R cuadrado θ punto es igual a L. Y entonces, si nos vamos con esto a la ecuación en el reversor, nos termina quedando que la derivada segunda de R respecto de T 2 veces, o sea, R2 puntos, menos
R por L cuadrado sobre 4, estoy reemplazando el valor de dicha punto, y esto es igual a menos de phi a de R, y entonces agrupando todo convenientemente, llegamos enseguida a lo que nos pide el enunciado, de R de t más la derivada respecto de R, de phi más L cuadrado sobre, cualquier cosa escribí acá, ¿no? Perdón, R a la cuarta. Acá tenemos 2 sobre L cuadrado igual a 0, y entonces definimos como esto al potencial efectivo, y tenemos lo que pide el enunciado, que era eso, ¿no? Tratamiento clásico de potencial central. Ahora, pasamos entonces, bueno, espero que cuando pase a PDF todo ese espacio en blanco se deshaga, ¿no? Sí, perfecto. Bien, en el ítem B nos dicen, bueno, pensemos ahora que la órbita de la estrella viene dada por esto, R de t igual R0 más X de t, siendo módulo de X mucho menor a R0, y R0 el radio de la órbita circular. Y nos piden que mostremos cómo queda la ecuación de movimiento para X de t en ese caso. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es una pequeña perturbación alrededor del movimiento circular que tiene la estrella. Entonces, para llegar a esa ecuación que está ahí, es bien sencillo, solo hay que hacer Taylor, ¿verdad? Entonces tenemos, bueno, nada, iba a copiar todo lo que dice ahí, pero vamos derecho a hacer el Taylor. Si hacemos la derivada de phi efectivo respecto de R, la escribimos como... medio raro el lapicito este. Capaz que le tengo que cambiar la punta. Se me acaba de ocurrir. Bueno. Decía, entonces, hagamos, ya que estamos haciendo una pequeña perturbación alrededor del radio, como dice acá arriba, R de t igual R0 más X de t, hagámosle la perturbación entonces al potencial también, entonces esto nos queda esto en R0 más la derivada segunda de phi efectivo respecto de R cuadrado, bueno, en R0 por R menos R0, donde esto es justamente esta variable X que nos da la perturbación. Y bueno, acá tenemos cosas después de orden de X al cuadrado, ¿no? Y bueno, como la órbita circular es un punto de equilibrio, este tipo, el primer término, vale 0, ¿no? Pues R0 dijimos que es un punto de equilibrio del potencial. Bien, y entonces si vamos con esto a la ecuación que teníamos antes, cuando hagamos la derivada segunda de R respecto de t dos veces, el término con R0 se nos va a ir porque justamente es una constante, y entonces directamente nos va a quedar que la derivada segunda de X respecto de t más la derivada segunda de este potencial efectivo respecto de R cuadrado, evaluado en R0, más X, no, más nada, por X, es igual a 0. Entonces lo único que hice es eso, aplicar Taylor, o sea, meter esta perturbación en la ecuación que teníamos en el ítem anterior. Y eso nos lleva a esto que está acá, que podemos ver que es ya casi lo que nos pide el enunciado, solo lo único que falta es asociar esta constante con este valor kappa cuadrado, que es la frecuencia epicíclica, como dice ahí el enunciado. Y bueno, esta es una ecuación de un oscilador armónico que ya todos conocemos. Si van al Carroll y miran la componente Z, para la componente Z queda una ecuación muy similar.
O sea que de hecho queda la misma ecuación, pero con una constante diferente. O sea que el problema es más complejo, pero no tanto. Entonces, bien, hasta acá, eso. Pasemos al ítem C, en el que nos piden que relacionemos la frecuencia epicíclica, esta que acabamos de definir, con la frecuencia angular de rotación de la galaxia, que es este omega, en el punto en el que nos estamos parando para el equilibrio. Así que bueno, para eso tenemos que simplemente desarmar un poco quién es esa derivada segunda, ¿no? Entonces dijimos, por un lado, que este kappa al cuadrado es, bueno, voy a poner la definición, ¿no? La derivada segunda diferencial efectivo respecto a r cuadrado, el valor de R0. Ahora, ¿quién era el potencial efectivo? Esto era el potencial central más L cuadrado sobre 2R cuadrado. Bueno, todo esto tiene que ir evaluado en la receta, ¿no? Y entonces, la derivada esa termina resultando la derivada segunda respecto de phi, o sea, la derivada segunda de phi respecto de R, evaluada en R0, más, y el otro término, si hacen la doble derivada, les queda 3L cuadrado sobre R0 a la cuarta. Hacen la doble derivada y evalúan en R0, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pero bueno, por otro lado no, veamos quién es entonces esta derivada de phi. Entonces, nosotros teníamos que la derivada de phi efectivo respecto de R, evaluado en R0, es igual a 0, ¿no? Y entonces esto nos lleva a que, voy a poner alguna palabra para que se entienda algo. Porque todo lo que digo, después por ahí queda en el papel y no se entiende. Entonces, por otro lado, entonces vamos de vuelta. Lo que quiero ver ahora es quién es esta derivada segunda de phi respecto a R cuadrado. Entonces, recordemos que, como R0 es un punto de equilibrio, la derivada de phi respecto de R es 0, y entonces, si desarmamos esto y vemos quién es phi efectivo, esto termina siendo la derivada de phi respecto de R, no lo dan R0, que resulta ser igual a L cuadrado sobre R0 al cubo. O sea, lo único que hice fue escribir como acá, phi efectivo como esto que está acá, y derivarlo una sola vez y evaluar con R0. Y entonces, si ahora usamos que lo que teníamos antes, ¿no? Que L es R cuadrado tita punto, pero tita punto lo vamos a llamar omega, que es la velocidad angular de rotación de la galaxia en este punto R0, entonces a esto lo vamos a llamar omega para estar de acuerdo con las variables, con los nombres que usa el ejercicio. Esto resulta ser omega cuadrado por R0 a la cuarta. Bueno, y abajo teníamos este R0 al cubo, o sea que esto es omega cuadrado por R0. Entonces, si a esto lo derivamos, la derivada segunda de phi respecto de R cuadrado, lo vamos en R0, esto resulta ser omega cuadrado más R0 por la derivada de omega cuadrado respecto de R. Que es lo que nos pedía enunciar, ¿no? Lo tenemos ahí. Bueno, me ahorré andar escribiendo que omega está evaluado en R0, pero está evaluado en R0. Bien, les dejo el final de ese ítem para ustedes. Ah, bueno, no terminé. Perdón, Belén, una Sí. pregunta.
no me cierra de que primero evaluás la derivada y después lo derivás. No me cierra Bueno, ese paso intermedio. sí, en realidad me lo estoy ahorrando, ¿no? Pero, o sea, efectivamente, si fuera todo constante derivar, me daría 0. O sea, es como que me estoy ahorrando el paso Claro, de sí, sí. escribirla sin la dependencia, o sea, sin evaluar en R0. Solo para no escribir tantas veces lo mismo, nada más. Pero sí, o sea, habría como que, sí, si lo querés escribir prolijo, habría que escribirlo todo dependiendo de R y después evaluar en R0. Pero no estoy tirando ningún término por hacer eso, solo lo estoy escribiendo un poco más rápido. O sea, no sé si me explico. No es que estoy, o sea, no es que estoy borrando dependencias con R al evaluar en R0, las estoy teniendo en cuenta, ¿no? Justamente porque si no lo hiciera me daría todo 0 y chao. Solo lo escribí así más, solo para que sea más rápido. Ok, pero si agarro la cuenta sin evaluarlo, se supone que voy a llegar a lo mismo, ¿no? Si al final del día lo evalúo. Sí, sí, tal cual, es exactamente lo mismo. Ah, ok, ok. Sí, sí, Bueno, sí. genial, gracias. No, de nada, perdón por, no sé, yo pensé que iba a optimizar si lo hacía así, para no escribir tantas veces lo mismo. O sea, pensé que iba a ser un poco más claro, pero bueno, nada, de última tómense el trabajo de hacerlo bien, en detalle y despacio, y verifiquemos que llegamos a lo mismo. Pero bueno, entonces, antes de pasar al siguiente ítem, que ya me estaba apurando, lo que queríamos era ver cómo se escribía acá en términos de omega y sus derivadas. Entonces, volviendo acá, vamos a ponerle un asterisco a esta ecuación. Entonces, volvemos a esa ecuación donde teníamos que kappa cuadrado era la derivada segunda de phi respecto de r cuadrado evaluado en R0, o sea, esto que acabo de encontrar, omega cuadrado más R0 por la derivada de omega cuadrado respecto de R, más ese término que está ahí, que es 3L cuadrado sobre R0 a la cuarta. Y bueno, y acá, si entonces recordamos que L cuadrado es R0 a la cuarta por omega cuadrado, entonces esto da lo que pide el enunciado, ¿no? 4 omega cuadrado, le voy a poner la dependencia, R0 más R0, la derivada segunda, no, la derivada de omega cuadrado en R0 respecto a ello. Y esto es lo que nos pedía el ejercicio. Demostremos cómo se relaciona esta frecuencia bicíclica con la velocidad de rotación, con la frecuencia angular de la galaxia. Y entonces con eso pasamos al ítem D, donde nos pide que mostremos cómo es el movimiento en la dirección tangencial. Entonces, acuérdense que lo que tenemos hasta ahora es un movimiento circular en el radio R0 y sobre eso estamos haciendo una perturbación x de t. Para eso le encontramos una ecuación de movimiento que era esta que tenemos acá, la que encontramos en el ítem B, ¿no? Derivada segunda de x respecto de t más kappa cuadrado por x igual a 0. O sea que tenemos un movimiento armónico. Vamos a proponer para esto una solución del tipo A por el coseno de kappa t, ¿no? Más alguna constante. Y entonces lo que nos piden en este ítem es que digamos qué pasa con la otra dirección. Es decir, perturbamos en la dirección radial, digamos, qué pasa con la otra dirección. Y entonces, para encontrar eso, vamos a llegar a eso que está escrito ahí, pero para eso vamos a volver para atrás y
recordar cómo teníamos definido θ, ¿no? θ punto, que es la derivada de θ respecto de t, era L sobre R cuadrado. Y entonces, lo que vamos a hacer es escribir acá R, perdón, como R0 más X, que era la perturbación que nos propusieron en el ítem B. Y entonces, si a esto hacemos un Taylor a primer orden, nos queda L sobre R0 cuadrado por 1 menos 2X sobre R0. O sea, y L sobre R0 cuadrado es omega, entonces esto viene a ser omega. R0 por 1 menos 2X sobre R0. Entonces esto es de θ de t. Y entonces podemos integrar esto. Vamos a tener la integral entre un θ0, θ de θ', y del otro lado vamos a tener la integral entre 0 y t de omega de R0 de 1 menos 2, este x que depende de t, vamos a ponerle t', sobre R0 de t'. Y entonces, si ponemos para x la solución que escribimos acá arriba, a por el coseno de kappa t más alfa, llegamos a lo que nos pide el enunciado en 2 pasos. Y tenemos que θ de t es esta constante θ0 más omega de R0 por t, que viene de la integral del primer término acá, más 2 omega de R0 sobre kappa R0 a por el seno de kappa t más alfa, que es lo que nos pedía que mostremos en el enunciado. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es una parte que tiene que ver con el movimiento circular desde el que estábamos partiendo, y otra parte que tiene que ver con la perturbación. ¿Bien? Y entonces, con esto, en realidad, medio que ya estamos, pero el último ítem nos pide que mostremos que en el sistema de coordenadas que gira en la órbita circular de radio R0, la trayectoria es una elipse. Y bueno, para eso, yo me convencí pensándolo de esta forma, ¿no? Imagínense que lo que tenemos es el centro galáctico, y estamos mirando, bueno, imagínense que la tablet no me ayuda a dibujar líneas rectas a mano alzada, lamentablemente. Es una función que le falta a esta aplicación. Entonces estamos mirando una estrella que se mueve por acá. Esto sería R0. Y lo que estamos viendo es, por un lado, la perturbación en esta dirección, que está dada por ese X de t, y este θ, que tiene que ver con, como bien dice por ahí, la dirección que va perpendicular, ¿no? Y entonces tenemos un sistema que, o sea, si nos olvidamos de que estamos en el centro... Perdón, me reí de mí misma porque me encontré, tipo, señalando cosas en la tablet, pretendiendo que, como si ustedes vieran lo que yo hago sobre la tablet con las manos, y no. Pero bueno, si tapamos, si nos olvidamos del centro galáctico y el movimiento circular de radio R0, lo que tenemos era que para X esto iba como el coseno de algo, kappa t más alfa, y en la otra dirección, fíjense que podemos definir como en el
En el Carroll lo llaman G de T, a la diferencia entre bueno, mis G y mis X son muy parecidas. El Carroll lo llama G de T porque a esto en realidad lo llama Rho, pero bueno, digamos, a tita menos la parte que tiene que ver con el movimiento circular, ¿no? Entonces, como solo la parte de la perturbación. Si miramos solo la parte de la perturbación, eso va como, es lo que va como el seno de capa T más alfa. Y como los coeficientes de x de t, que empezó siendo a, una constante alguna, y de esta variable que es perpendicular, y que va como el seno, los coeficientes son diferentes, eso nos define una elipse. O sea, eso acá va a tener una forma de elipse. Imagínense que eso es una elipse, resultando en un movimiento que es más o menos así, como está dibujado en el Carroll. Entonces, esas elipses son los epiciclos, digamos, lo que yo dije al principio, epiciclos. Entonces, acá en este dibujo lo que tenemos es en el medio el centro galáctico, digamos, omega t, que es lo que nosotros le llamamos tita, a lo que determina, digamos, la posición de la estrella respecto del centro galáctico, si la estrella solo se moviera con el movimiento circular. Y después, fíjense que ahí está las variables que yo les decía recién, ¿no? Rho en la dirección radial y esta variable G en la dirección tangencial. Entonces, eso. Entonces tenemos, dijimos de vuelta, se los vuelvo a escribir acá, Rho. Ah, qué malvada. Yo quería escribir y que se viera en el dibujo simultáneamente. No, pero eso lo tengo que hacer así. Entonces dijimos que tenemos este Rho que va... ¿Por qué tan grande? Un momento. Tenemos este Rho que dijimos que era A por el coseno de capa T más alfa, y después este G que nos había quedado como 2 omega de R0 sobre R0 capa por A por el seno de lo mismo. Entonces eso es esto es esto, y eso es lo que nos define en la elipse. Que conocemos desde, no sé, Mate 1, cuando veo esas cosas, para parametrizaciones de cosas. Bueno, y eso es todo. De vuelta, si lo quieren leer, está muy simpático explicado en el... muy simpático, está exactamente igual que como lo acabo de hacer, pero más completo, incluyendo lo que pasa con la parte en Z, en el Carroll, perdón. Voy a dejar anotado también por acá. Un cartelito que diga, esto está en el Carroll. En mi edición, en la edición que yo tengo, que es la de 2007, es el capítulo 25, que se llama The Nature of Galaxies. Y eso. Si miran eso, como les decía, en Z lo que termina pasando es que queda la misma, que una ecuación también de oscilador armónico, así que la perturbación es como la misma en los dos sentidos. Estoy leyendo la pregunta acá de Walter. O sea que las estrellas hacen esos epiciclos desde el centro galáctico, me confundí un poco. Claro, no, o sea, el epiciclo se le llama a esa elipse que está como montada sobre el movimiento circular. Entonces vos tenés el movimiento circular, no es que la estrella hace esos epiciclos, de hecho si te fijas acá en el dibujo, la estrella está como saliendo desde...
quiero señalar y no puedo, odio las clases virtuales. La estrella está como, a ver si yo tengo el mouse acá y se ve. Acá se ve mi cosita. Imperceptible. Podés ponerte el video, la ventanita, y se te va a ver chiquita haciendo señas. Sí. Claro, bueno, no. Muy sofisticado. Pero igual se ve perfecto en el dibujo, ¿no? O sea, la estrella está como el dibujo del movimiento de la estrella. Bueno, dibujo arriba. Entonces la estrella está partiendo desde acá. Azul. O sea, la trayectoria de la estrella acá viene siendo esta, ¿no? Más torpe, perdón. O sea, y con eso pueden seguirla, ¿no? La trayectoria de la estrella. Después viene por acá. Bueno, hice más lío que otra cosa, pero se entiende. Entonces, la estrella hace eso, y el punto es que uno no puede describir eso solo con un movimiento circular. Entonces se introduce el tema de los epiciclos como ayuda para describir matemáticamente esta trayectoria, que no es un círculo, ¿no? De hecho, como los coeficientes de las dos variables estas, ρ y j, son diferentes y no tienen por qué dar un número entero, estas trayectorias tampoco tienen por qué ser cerradas nunca, ¿no? Hacen como lo que se llama figura de Rosetta. Eso. Genial. Sí, respondiéndole a Leandro, sí, pero no me satisface porque es muy finita. Pero bueno, sí. Se puede señalar más o menos con eso. Bueno, espero que se haya entendido, a pesar de las dificultades técnicas. Entonces, fíjense que esto, en el dibujo está marcado en la línea punteada, lo que sería el movimiento circular de radio R0, ¿no? Eso sería como esta línea que está acá. Esta línea. Y después arriba, algunas elipses que nos ayudan entre las dos cosas, pues se puede más o menos describir un poco mejor el movimiento de Rosetta, digamos, de las estrellas. Y fíjense que en el fondo no usamos nada, ¿no? O sea, usamos potencial central, Taylor de orden 1, y saber lo que es una elipse. Nada más. Bueno, y años de observaciones de la humanidad. Bueno. Ya entendí. ¡Ay, qué copado! Perdón, no sabía que podía hacer esto de que si dibujaba arriba del coso me lo guardaba para que aparezca en la nota entera y dibujo modificado. Haberlo descubierto al principio de cuatrimestre. Bueno, eso era todo lo que yo les quería decir. Espero que se haya entendido algo. No sé si tienen preguntas, algo que quieran decir. Me imagino que todavía nadie empezó con la idea de acá.